de Cuentas del municipio de Monterrey. Presidente municipal de Monterrey, presidente honorario del Consejo, Luis Donaldo Colosio Riojas. Presidenta ejecutiva del Consejo, Ninel Silva Rodríguez. Presente. Síndico segundo, integrante del Consejo, Francisco Donaciano Baena Zampogna. Regidora integrante del Consejo, Erika Moncayo Santa Cruz. Regidora integrante del Consejo, Anabel Molina García. Presente. Consejera ciudadana del Consejo, Erlinda Torres Delgado. Que nos Presente. Consejera ciudadana del Consejo, María de la Luz Rincón Dávila. Presente. Consejero ciudadano del Consejo, Fernando Maximiliano Gómez Cortés. Consejero ciudadano del Consejo, José Juan Pérez López. Consejero ciudadano del Consejo, Jorge Federico Muñiz. Consejero ciudadano Martín Hernán Bremer. Director de Transparencia de la Contraloría y secretario técnico del Consejo, Raúl Robles Gómez. Presente. Y la de la voz, María de Lourdes Williams Curtolén, Contralora Municipal y Secretaria Ejecutiva del Consejo. Agotado el punto 2 de la convocatoria, a continuación procede con el punto 3 del orden del día, verificación del quórum legal de las y los integrantes del Consejo Ciudadano, para lo cual, Presidenta Ejecutiva Ninel Silva Rodríguez, le cedo el uso de la voz a fin de que tenga a fin verificar y en su caso declarar el quórum legal de los integrantes de este Consejo. Gracias. Verificado que fue el quórum legal de las y los integrantes del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, la Transparencia y la Rendición de Cuentas del municipio de Monterrey, se declara la existencia de quórum legal para proceder con la primera sesión ordinaria del ejercicio 2023 del presente Consejo Ciudadano. Gracias. Agotado el punto 3 de la convocatoria, a continuación procederé con el punto 4 del orden del día, consistente en la lectura del orden del día. 1. Bienvenida. 2. Pase de lista de las y los integrantes del Consejo Ciudadano. 3. Verificación del quórum legal de las y los integrantes del Consejo Ciudadano. 4. Lectura del orden del día. 5. Lectura y conocimiento del escrito de fecha 3 de febrero 2023, firmado por Fernando Maximiliano Gómez Cortés, consejero ciudadano. 6. Presentación y aprobación en su caso para dar inicio al proceso de designación de consejero ciudadano. 7. Protesta como integrante del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto a la Transparencia y la Rendición de Cuentas del municipio de Monterrey de la ciudadana Verónica Plaza Sánchez. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión. A continuación, procederé con el punto 5 del orden del día, lectura y conocimiento del escrito de fecha 3 de febrero de 2023, firmado por Fernando Maximiliano Gómez Cortés, consejero ciudadano. Hago del conocimiento de este consejo de un escrito recibido con fecha 3 de febrero del 2023 que fuera dirigido al presidente municipal y a la de la voz por Fernando Maximiliano Gómez Cortés, en el cual en este acto, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 11 del reglamento del Consejo Ciudadano de Gobierno Abierto, Transparencia y Rendición de Cuentas del municipio de Monterrey, hago de su conocimiento permitiéndome leer lo que a la letra dice. 3 de febrero de 2023 en Monterrey, Nuevo León. Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde del municipio de Monterrey. María de Lourdes Williams Curtolén, contralora del municipio de Monterrey, presente. Fernando Maximiliano Gómez Cortés, en propio derecho, señalado como domicilio para vivir todo tipo de notificaciones en el municipio de Monterrey. En mi carácter de consejero ciudadano del Consejo Ciudadano para Gobierno Abierto de la Transparencia y Rendición de Cuentas, comparezco ante ustedes para expresar lo siguiente. De conformidad con el artículo 3 y 5 del reglamento del Consejo, este órgano colegiado integrará entre sus miembros 4 consejeras ciudadanas y 4 consejeros ciudadanos. Al respecto, el consejero ciudadano es la persona integrante del Consejo y que no podrá tener la calidad de servidor público. El artículo 7 del mismo ordenamiento especifica que los requisitos para ser consejero ciudadano son: 1. Tener la ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos, tener 21 años o más a la fecha de la designación, no haber sido condenado o condenada por delitos de carácter intencional, no haber sido destituido, destituida, inhabilitado o inhabilitado de cualquier cargo público, no haber sido dirigente de algún partido político a nivel nacional, estatal o municipal en el periodo de 5 años anteriores a la fecha de su designación
y que no se trate del cónyuge, hijos, parientes por consanguinidad en línea recta sin limitación de grados a los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo grado respecto de la presidenta o presidente municipal, las y los integrantes del ayuntamiento o cualquiera de las y los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal. Por lo antes expuesto, es mi deber manifestar que desde el día 1 de septiembre de la presente anualidad ingresé de manera formal a laborar en la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nuevo León, hecho por el cual resulta para mí un impedimento para continuar desempeñándome dentro del consejo, por tal motivo manifiesto expresamente que es mi deseo dimitir del cargo de consejero ciudadano en razón de las causas expuestas en el presente documento. Agradezco infinitamente el apoyo y la oportunidad de poder participar en este órgano colegiado. Debo agregar además que para mí fue un placer contribuir en la redacción del reglamento de presupuesto participativo en 2022, así como fomentar entre la ciudadanía y nuestra comunidad la ejecución de dicho mecanismo, además del modelo de gobernanza colaborativa que se está construyendo a nivel estatal a través del gobierno abierto. Pongo a su disposición mi amplia experiencia para futuro apoyo al municipio que me vio nacer y crecer. Sin otro particular, recibo un cordial saludo. Atentamente, maestro Fernando Maximiliano Gómez Cortés. Dicho escrito lo notifica la Presidencia Municipal de Monterrey con fecha 7 de febrero de 2023 y a la Contraloría Municipal el 9 de febrero de 2023, señalando que desde el 1 de septiembre ingresó a laborar a la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Nuevo León. Por lo tanto, es tenido que el marco normativo lo dispuesto en el artículo 3, fracción 1 y 11 del Reglamento del Consejo Ciudadano para Gobierno Abierto, la transparencia y rendición de cuentas del municipio de Monterrey, los cuales disponen principalmente, artículo 3, para los efectos de este reglamento se entenderá por consejero ciudadano o consejera ciudadana la persona integrante del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, la transparencia y rendición de cuentas, a que se refiere la fracción séptima del artículo 5 de este reglamento, y que no podrá tener calidad de servidor público. Artículo 11, cuando alguno de los consejeros ciudadanos o las consejeras decida suspender o declinar su participación en el consejo, se requerirá de notificación formal con cuando menos 15 días naturales de anticipación en un documento dirigido al presidente ejecutivo o a la presidenta ejecutiva, quien lo hará de inmediato conocimiento del presidente honorario o la presidenta honoraria, quien seguirá el proceso marcado en el artículo 8 dentro de los 30 días siguientes a la declinación. Es por lo anterior que solicito se ponga a votación de este consejo el que se apruebe en su caso, que se tenga por terminada la participación del consejero ciudadano Fernando Maximiliano Gómez Cortés a partir de esta fecha de notificación del escrito al presidente municipal, esto es 7 de febrero de 2023. De acuerdo con el punto 5 del orden del día, tengo a bien someter a consideración de los integrantes de este consejo el siguiente acuerdo. Se aprueba que se mantenga por declinación la participación como consejero ciudadano a Fernando Maximiliano Gómez Cortés a partir de la fecha de notificación del escrito al presidente municipal, esto es del 7 de febrero del 2023, para lo cual los integrantes del consejo les solicito mantener la mano levantada con el sentido de su voto hasta terminar el conteo del mismo, y solicito al secretario técnico de este consejo, Raúl Robles Gómez, que auxilie en el cómputo de la votación. Integrantes del consejo a favor del punto de acuerdo expuesto, sírvanse a expresar su votación. Aquellos que están a favor. ¿Ah? ¿Sí? Gracias. ¿Algún voto en contra? ¿Alguien que se abstenga? Gracias. A continuación, agotado el punto 5 de la convocatoria, procederé con el punto 6 del orden del día, presentación y aprobación en su caso para dar inicio al proceso de designación del consejero ciudadano. En términos de lo dispuesto el artículo 11 del reglamento del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, Transparencia y Rendición de Cuentas del municipio de Monterrey, originado de lo expuesto y lo acordado en el punto 5 del orden del día que antecede, y en virtud de que la invocada disposición instituye que cuando algún integrante de este consejo decida suspender o bien declinar su participación, el presidente honorario seguirá el proceso marcado en el artículo 8 del referido reglamento, ello dentro de los 30 días siguientes a la declinación. Es por lo anterior que solicito se ponga a votación de este consejo el que se apruebe en su caso se dé inicio al proceso de designación de un nuevo consejero ciudadano tal y como lo prevé nuestro reglamento. De acuerdo a lo anterior,
Se aprueba, se dé inicio al proceso de designación de consejero ciudadano previsto en el reglamento de Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, la transparencia y la rendición de cuentas del municipio de Monterrey, para lo cual integrantes del consejo les solicito mantener levantada su mano en el sentido de su voto hasta terminar el conteo del mismo y solicito al secretario técnico, pero ya lo hicimos, ¿no? No, esto es ¿No? para la convocatoria para sustituir a Fernando. Para la convocatoria para sustituir a Fernando, entonces que podamos mantener nuestra mano levantada en cuestión de votación y que el secretario técnico de este consejo, Raúl Robles Gómez, me auxilie en el cómputo de la votación. Integrantes del consejo a favor del punto de acuerdo expuesto, sírvanse a expresar su votación a favor. Gracias. Integrantes en contra. ¿Alguna abstención? ¿Es cuánto? Gracias. Yo respeto, si podríamos hacer una pequeña pausa para que se recorran los compañeros. No se vaya a caer eso. Sí, no se vaya a caer. Gracias. Para efectos de que no se... Sí, ok, procedimos a una pausa porque hay un pequeño detalle. Gracias. Ok. Secretario técnico, sirva a informar el sentido de la votación. Informo que verificada que ha sido la votación, se aprueba por unanimidad de los presentes integrantes el punto de acuerdo presente y el anterior. Derivado de la votación por unanimidad de este Consejo en pleno, se aprueba que se dé inicio al proceso de designación de consejero ciudadano previsto en el reglamento del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, la transparencia y la rendición de cuentas del municipio de Monterrey, Nuevo León. A continuación, agotado el punto 6 de la convocatoria, procederé con el punto 7 del orden del día. Protesta como integrante del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, la transparencia y la rendición de cuentas del municipio de Monterrey, de la ciudadana Verónica Plaza Sánchez. Favor de ponerse de pie, Verónica Plaza. Protesta la consejera ciudadana Verónica Plaza Sánchez cumplir con el cargo de consejera ciudadana que le ha conferido el Ayuntamiento de Monterrey, colaborando por el bien de la ciudadanía de este municipio y siendo la voz de las y los ciudadanos en dicho cargo conferido. Si no lo hiciere así, consejera ciudadana, que el pueblo o los mande. Procede con el punto 8 del orden del día, asuntos generales, para lo cual, integrantes del Consejo, si alguno de ustedes tiene algún asunto o tema que exponer, se le concederá el uso de la voz, lo cual se realizará en el orden que lo soliciten. Adelante. Hola, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. A mí me gustaría traer al tema un punto que es la motivación, o sea, acerca de la participación ciudadana. Sé que es un reto para todos, ¿verdad? En mi carácter de representante también de comité de vecinos, ha sido difícil. No tanto porque ya hemos logrado las mejoras a la hora de la votación, pero sí me gustaría que se haga una mayor difusión y también me gustaría que los comités de vecinos pudieran tener más acercamiento hacia lo que es el presupuesto participativo, o sea, ahora sí que enamorarlos sobre las bondades que representa esta herramienta para mejorar sus comunidades. Yo creo que los comités de vecinos pues están ciertamente ligados con participación ciudadana, pueden ser un canal, una vía para mejorar, aumentar y motivar. Ahorita yo en lo personal como representante de comité de vecinos también hemos sido muy cuestionados porque no hemos logrado
que al menos el presupuesto que ganó en nuestro distrito, pues se vea, ¿verdad? Reflejado con lo que se obtuvo, ¿verdad? Que en este caso es la zona poniente, rehabilitación. Sé que se están haciendo los esfuerzos, sé que a lo mejor se perdieron algunas ventajas por la cuestión de las licitaciones, pero bueno, está. Por otro lado, en otro punto, hablando de datos abiertos y la digitalización a través de los reportes a servicios públicos por el chat de WhatsApp, el chatbot, hay una situación que en lo personal, a mí que yo lo hago, ¿verdad? Y que lo hacen también otros vecinos y que me comentan que no hay un estatus de seguimiento. Es decir, si ellos quisieran saber qué está pasando en ese reporte, necesitan marcar al 072. Tuve la oportunidad de obtener retroalimentación por el licenciado Raúl en relación de que más o menos un 30% se habla de que la gente habla para ese reporte. Sin embargo, el chatbot quizás, no sé cómo se pueda lograr, que dé un estatus de que ya recibí el reporte, se está atendiendo o ya se atendió o no se puede atender porque no me corresponde a mí como servicios públicos o cualquier otra dependencia municipal, porque a lo mejor están reportando un registro de comisión federal que está roto y pues el vecino pues, o el ciudadano no sabe que es de comisión, él ve un registro roto y piensa en una banqueta y piensa pues el municipio y no lo sabe. Entonces yo en lo personal he hecho reportes y a veces no encuentro la solución y pues tengo que buscar otros caminos, pero vamos al sentido de que el ciudadano común quizás no tenga esos otros caminos, ¿verdad? Para poder conseguir que su reporte sea atendido. Entonces, a mí como parte de que sean datos digitales, gobierno abierto, me gustaría que el ciudadano pudiera tener esa información. Es como las compras que se hacen en línea, que a veces te dicen su pedido fue recibido, ya está en camino, ya llegó, ya lo recibieron, ¿no? Y ahí empieza el nervio porque ni siquiera lo has recibido. Entonces, sí me gustaría abonar en eso y también en la cuestión del reciclaje. Me metí a la página de datos abiertos y no encontré información que hablara acerca de las rutas ambientales, ¿sí? En mi experiencia como representante de comité de vecinos, marcamos un polígono y nos registramos para poder que pudiera pasar el camión de la ruta ambiental y lastimosamente, no es constante. Lo que nos decían era que se descomponía el camión, que luego no iban a pasar cada miércoles, que iban a pasar cada 15 días y no había retroalimentación con el ciudadano. O sea, yo que fue para que presenté el escrito y puse los teléfonos de los 20 vecinos que me piden como mínimo, nunca me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a pasar cada 15 días. Y eso de que te dice en el escrito te piden que pongas a un representante. Entonces yo no sabía. Entonces, ¿qué decían los vecinos? Oye, Verónica, no está pasando. Entonces ahí no había una comunicación. Ahora sí que no había un gobierno abierto, por decir, no había la retroalimentación que nos hubiese gustado para decirle a los vecinos. Fracasó la ruta ambiental en el polígono que yo puse. ¿Por qué? Porque los vecinos se desaniman, porque no ven resultados. O sea, así como en el reporte, y yo no sabía qué decirles, ¿verdad? Entonces, claro, ya estamos buscando, yo estoy buscando otras vías como por los puntos verdes, pero pues ese es comenzar otro proceso. Entonces, ¿qué pasa con ruta ambiental? No hay información tampoco ni de las rutas, que por la expresión estamos conscientes de que no lo hay, y mucho menos cuando se toma los residuos para el reciclaje. Sé que los toman los responsables de la ruta ambiental y los llevan a su lugar, pero no sabemos en qué se ocupó. Obviamente entiendo, creo hasta cierto punto que el municipio no recibe un beneficio, ¿verdad? Que me gustaría, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, ahora que ya no pasa la ruta ambiental, bueno, mis residuos de reciclaje los llevo a ciertas tiendas reconocidas de supermercado, y el beneficio se lo llevan ellos, pero claro, yo me llevo la satisfacción de que estoy contribuyendo a un cambio climático, a una crisis, ¿verdad?, que estamos viviendo, pero no hay información sobre eso. A mí sí me gustaría, porque esa información podría ser para motivar al ciudadano
a que digan, sí reciclo. Quizás en un futuro, como pasó en años anteriores, se habló de que iba a ser obligatorio el separar, pero también va a venir el cuestionamiento del ciudadano. ¿Y qué hace el municipio con ¿cómo se llama? Esos residuos de reciclaje? ¿En qué se van a utilizar los recursos si es que se obtienen? Sí, adelante, doctora. Bueno, del primer tema, te agradezco muchísimo de los consejos, nos los llevamos como pendiente. Ese tema sí es responsabilidad nuestra y podemos mejorar el rol que cumplen los consejos. En términos de la información sobre el presupuesto participativo, te diré que la verdad sí crecimos mucho este año en términos de información respecto del primer ejercicio del presupuesto participativo, en el mes, sobre todo en el mes de las votaciones, que era donde nosotros, porque hay una base de ciudadanos que está súper involucrada con el presupuesto participativo y ahí más bien hacen visoría ciudadana y nuestra responsabilidad es la transparencia. El reto es motivar a la ciudadanía en general para que participe. Sí tuvimos el acompañamiento de comunicación de la Dirección de Comunicación del municipio durante todo el mes de enero y hubo muchísima información en las redes del gobierno. Y hubo inversión por parte y una cantidad de agenda importante para nuestro proyecto. Entonces, yo sí creo que ahí sí crecimos mucho. El reto es que ese tipo de cosas luego tiene implicaciones presupuestales y entonces el proyecto del presupuesto participativo es un proyecto entre varios proyectos que tiene el municipio. Esa es la realidad. Pero creo que crecimos mucho en términos de información y de comunicación y aquí voy a dar el dato, cuadruplicamos el nivel de participación. Claro que no son los niveles que nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos que participara una proporción de la población muchísimo más grande, pero son las primeras veces que lo estamos corriendo y estamos cuidando mucho el proceso para darle mucha legitimidad. Yo sé que la ciudadanía quisiera que los resultados se vieran más rápido, lo sabemos, pero no todo el control del proceso está efectivamente en nuestra secretaría. Entonces, los procesos, y tú lo sabes bien, Vero, porque has participado, los procesos que van después de la votación, nosotros los vamos empujando, acompañando, haciendo las reuniones, pero dependen de otras partes de la estructura y también pues son los tiempos de las instituciones. Ahí sí los vamos acompañando y los vamos informando. Respecto del tema del chatbot, no se administra en la Secretaría. El chatbot se administra directamente en Atención Ciudadana. Entonces les pediría, ¿quién está? ¿Ninel tomando nota No, de la minuta? aquí Raúl. el secretario técnico Raúl, eso lo vemos nosotros directamente. Eso lo tiene que ver directamente con el área correspondiente. con Mario Cavazos, exactamente, porque nosotros no administramos el chatbot y mi observación es la solicitud que estás haciendo es correctísima. Nosotros no la administramos. Respecto del tercer tema, me gustaría, justamente hoy me acompaña Viridiana Hernández, que es la coordinadora de todo el proyecto de datos abiertos, y me gustaría que sobre la ruta ambiental te contestara ella, porque es la que tiene más precisión. Nosotros estamos sobre esa capa de información, trabajando, y obviamente todos los elementos de tu solicitud son muy útiles para nosotros para lograr la gestión de esos datos, y ojalá la Contraloría nos pueda ayudar también. Adelante, Viri. Sí, ya. Nada más para ampliar lo de la ruta ecológica, sí, justo ya habíamos recibido como la petición de parte de Participación Ciudadana empezar a trabajar esa información, ya la habíamos nosotros mapeado como dentro de la información que queremos sí o sí trabajar en este primer periodo del año. Ahorita lo que estamos avanzando es con servicios públicos y Seduso, el que tiene la concesión de esa gestión, que es un privado, que es la empresa Red Ambiental, y hemos estado viendo tanto Red Ambiental como Seduso como servicios públicos, qué información hay al momento para poder tener un trazado de las rutas, de cada cuándo hacen los cambios, ¿no? Porque esa es otra de las cosas, como no se tiene
la información en vivo, pues a veces por la logística, el propio concesionario hace cambios en la logística de que si a veces pasa una semana, a veces acuerda con algunos vecinos que pasa quincenal y de hecho Seduso también no tenía notificación de esta información. Entonces, estamos como empezando de cero, de decir qué información se tiene, cómo avanzamos en la gestión de esa información para que sea mejor y para que el ideal de nosotros es que podamos tener un mapa con el tiempo en vivo, porque los camiones de red ambiental tienen GPS, entonces pudiéramos llegar a tener ese nivel. Ahora, ¿nos está costando? Sí, pero vamos a seguir. Muchas gracias. Seguimos con Jorge, ¿verdad? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo tenía varios puntos a revisar. En cuanto al tema del presupuesto participativo, solamente era recalcar el punto de el tema de que ya terminamos ahorita el 18, si no me equivoco, el proceso del 2023 y aún teníamos algunas pendientes de los proyectos del 2022. Quisiera tener un poquito más claro el por qué nos aceleramos en adelantar el 23. Digo, lamentablemente no está el alcalde para puntualizar eso, pero bueno, creo que acá lo podemos. Claro que sí puedo contestar. Bueno, primero me lo comentó Jorge, por eso lo tengo acá preparado. Tuvo la delicadeza de decirme que me iba a preguntar eso, por eso tengo la información a mano. ¿Cómo vamos del corte del primer presupuesto participativo al día de hoy? 17 proyectos se encuentran en etapa de socialización, 11 en etapa de licitación, 1 en etapa de construcción y el parque en la Colonia Popular, que ya está terminado. De los que están en etapa de socialización hacia licitación, en los próximos días va a ir creciendo porque vamos a estar pasando a nuevas licitaciones. Y un poco tiene que ver con la inquietud de Verónica y de los vecinos que se involucran, ¿no? Como les decía, ese tramo del proceso nosotros no tenemos absoluto control, y no lo quiero justificar, solamente decirles que nosotros mismos les damos seguimiento y nosotros mismos informamos el avance en la plataforma de Decidimos. Ahora bien, ¿qué fue lo que cambió? La agenda del alcalde, y me pareció a mí un reto para nosotros, pero muy positivo, la visión de él era adelantar el segundo presupuesto participativo a fin de empatarlo con el predial, o que la votación coincidiera con el pago del predial. No porque hubiera un requisito de pagar el predial para votar, no, sino como estos mecanismos de cómo hacemos que más gente participe. Cuanto menos gente participa, más control hay sobre los proyectos que puedan ganar, y cuanto más se amplía la base de participación, más democrático es el ejercicio. Esa fue la razón. Ahora bien, para lograr que se votara en enero, necesitábamos iniciar el proceso en noviembre, y lo hicimos en pocas semanas. Somos un grupo limitado de personas. Entonces, si bien se fue avanzando en los procesos de licitación del primer proyecto, al haber adelantado el segundo proyecto para que tenga más base de participación ciudadana, el riesgo era que estábamos corriendo un segundo sin tantas obras construidas porque lo adelantamos, si no lo hubiéramos empezado en mayo, y entonces tendríamos todas esas 17 ya en construcción. Como todas las decisiones, tienen pros y tienen contras. Las pusimos sobre la mesa, las discutimos y llegamos a la conclusión que era muy importante empatarla con el predial. Y también poder asegurar, que es muy importante también, que vamos a estar en las condiciones de correr un tercer presupuesto participativo el año que viene, si no, no nos hubieran dado los plazos. Sí, o sea, en noviembre vamos a empezar el presupuesto participativo del 24, se va a votar en enero del 24 y eso nos va a asegurar que vamos a poder correr 3 presupuestos participativos. El reto que tenemos nosotros ahora, y cuando digo nosotros me refiero a mí en particular y el equipo de participación ciudadana, es estar al pendiente de aquí hasta fin de año sobre las 60 obras, las que se tienen que liberar del primero y las que se van a dar a conocer ahora el 25, que es el evento, los invito a todas y todos, el evento en Parco España, sábado 25, 1 p.m.
y vamos a estar con el equipo. Esa es nuestra responsabilidad, darle el seguimiento para ejecutar, para cerrar el proceso de las 30 del 22 y empezar a trabajar las 30 del 23. Esa es la respuesta. Muy bien, adelante, Jorge. Bueno, continuando con eso, quería preguntar sobre cómo vamos con respecto al Consejo Rector que había propuesto el alcalde en su momento, la iniciativa que traen. Esto debido a que he notado al menos una necesidad de tener mayor interacción con las diferentes secretarías. Por ejemplo, en este caso, para a lo mejor no tener que esperar como estamos, hemos tenido las dinámicas, gracias al ingeniero Raúl, pero creo que podríamos hacer más. En el caso de las que tengo ahorita frescas es con bienestar animal, que encontramos algunos problemas actualmente sobre cupo, el tema de C4 que tenemos pendiente lo de las cámaras, y otro detalle que traemos muy marcado con reportes de vecinos, como ahorita mencionaron, con agua y drenaje. Sé que es paraestatal y está fuera de lo que podemos alcanzar, pero creo que como de gobierno municipal sería más fácil crear ese lazo. Yo creo ahí sí, si me disculpa Jorge, creo que sí tenemos que centrar un poquito que este consejo es un consejo para transparencia y gobierno abierto, y yo estoy en la mejor disposición, no dentro del consejo, o sea, no necesita ser un consejo rector para que me he ofrecido, les he dado mi celular y mi correo, esas preguntas específicas que no tienen nada que ver con el quehacer de este consejo de transparencia y gobierno abierto, porque son situaciones puntuales con otras secretarías, que me las pasen y yo directamente funjo como alguien que empuje con la secretaría correspondiente la solución. En el caso de cámaras, ya lo habíamos platicado, está en proceso que se arreglen, no va a ser de un día para otro. Los problemas de las cámaras que se heredaron traen una historia larga que no viene al caso comentar aquí en este problema, pero que se tiene la atención para hacerlo. No es fácil solucionarlo de un día para otro, pero se trae dentro de la mesa. Entonces, sí, para centrarnos un poquito, platicábamos en las reuniones parciales de cómo el Consejo nos apoya a la Contraloría y a la Secretaría de Innovación en este caso, para que el ciudadano pueda conocer, pueda saber, pueda usar, pueda disfrutar, pueda saber qué puede obtener en materia de información pública hacia ellos. ¿Cómo les hacemos? Por ahí sugerían un tutorial, una plática, y aprovechar su amplia experiencia que ustedes tienen como ciudadanos de cómo podemos sensibilizar a la comunidad para que puedan acceder a esa información sin pensar en todos los requisitos que nos marca la ley de transparencia, que son bastante complicados, pero bueno, así está y así está a nivel nacional, se complica. Entonces, cuenten conmigo, lo que no sea específicamente de tema de transparencia como cámaras y eso, yo estoy al pendiente dando seguimiento para ir avanzando en los temas que sí traemos de propuestas específicas de cómo le llevamos a la ciudadanía para que pueda tener acceso a información. Sabemos que son pocos los que consultan los datos públicos por lo complicado que son. O sea, eso me queda claro. Si yo busco un dato también me cuesta trabajo. No soy experta, no, me cuesta trabajo encontrarlo también de cualquier dependencia de gobierno, pero con mucho gusto, ahorita terminando, vemos cámaras, vemos todo eso sin ningún problema. Adelante. Bueno, igualmente, pues digo, dentro de este consejo como integrantes estamos tanto la regidora Erika como yo y el síndico Baena, que como miembros del Cabildo también les podemos ayudar a gestionar algunos otros temas que específicamente no tienen que ver con la materia de estudio que tenemos en este consejo, pero igual pues siéntanse, digo, como cualquier ciudadano, pero además con toda la libertad de pedirnos apoyo en cualquier otra de las gestiones. Por ejemplo, esto que comentas de agua y drenaje, igual y aun cuando es una paraestatal que no está dentro de las atribuciones del municipio en sí, pues podemos tener algunos acercamientos, enviar algunos oficios, etcétera. Entonces, si necesitan apoyo, pues también extenderles o sea, estamos en completa disposición, digo, me atrevo a hablar también por mis compañeros, pero estamos en completa disposición de apoyarles. Gracias, regidor. Sí, no, lo agradezco mucho. En el caso que mencionaba con agua y drenaje, era algo muy similar
a lo que comentaba Ver ahorita de, yo levanto un reporte, resultó ser registro de agua y drenaje y servicios públicos municipales se han dado a la tarea de llevar todo eso. Simplemente lo que comentaba, falta una cierta documentación, que para eso también estamos empujando la solución con el SIC, para llevar esta información que sea más fácil que el ciudadano que reporta reciba una retroalimentación y no tener que crear un nuevo desarrollo. O sea, aprovechar lo que ya tenemos. Pero sí, probablemente sí les voy a contactar. El tema de capacidades en algunas direcciones sí nos afecta un poquito, porque por lo mismo el ciudadano nos pide ayuda, pero la secretaría nos dijo, la dirección, perdón, no, pues es que no tenemos capacidad ahorita hasta que haya. Y la única manera sería o sacrificar perros o dejarlos No, libres. eso directamente lo Eso. ve conmigo y yo lo checo para ver cómo podemos mejorar. Agradezco mucho. ¿Alguna persona más? Adelante, presidente. Gracias. Ya para aprovechar que está aquí la Secretaría de Participación Ciudadana y que nos han compartido el caso de éxito ahora con el presupuesto participativo y la inquietud que la consejera Verónica ha establecido sobre la baja como participación dentro de los comités vecinales con los grupos, ¿no? Con los vecinos y vecinas y también como integrantes de agrupaciones vecinales también hemos identificado esa cuestión. Si nos pudiera compartir, no solamente a nosotros, sino también entendemos que se está grabando y transmitiendo en vivo esta sesión, un poco de cuáles fueron las mecánicas o actividades que desde su secretaría implementaron para incentivar, no solamente informar el asunto del presupuesto participativo y en qué medida identificaron que los ciudadanos y ciudadanas están participando, qué fue aquello que que identifican que fue medular para incentivar esa participación, ese interés, esa inquietud. Y entendemos que pues no se abarcó a toda la población, pero ha crecido para hacer un segundo ejercicio, ¿verdad? Entonces, si nos pudiera platicar un poquito más de esto, ¿para qué? En la medida de poder tener como ideas hacia dónde avanzar dentro de nuestras barrios, colonias, ¿no? Que es muy importante. Y para generar este sentido también de comunidad al interior, ¿no? De cohesión social, que es fundamental para que podamos establecer este puente tanto con la función pública y así como con nuestros, pues ahora sí las personas que viven pues que es nuestro vecino, ¿no? Que está al lado y que somos parte de la colonia o fraccionamiento. Por favor, gracias. Adelante, doctora. Sí, como les comentaba, el reto de este segundo presupuesto participativo fue definitivamente la estrategia de votación. Lo que hicimos fue armar un equipo de 45 personas que fueron contratadas por honorarios para el periodo y fueron ubicadas en los 15 puntos donde se cobró predial en forma presencial. Estas personas fueron capacitadas en todo el proceso, no solamente en el proceso en general, sino que el área de la zona que les iba a tocar se tenían que especializar en los proyectos de esos sectores, conocerlos a profundidad. Hicimos otras brigadas en las juntas vecinales que realiza semanalmente el alcalde. Llevamos el proyecto de presupuesto participativo y al final del esfuerzo del mes hicimos una brigada de despliegue muy grande por 15 en mercados y en plazas de la ciudad, donde invitamos, nos acercamos a la gente que había propuesto los proyectos, que también este año hicimos una estrategia ahí para una suerte de embajadores de los proyectos, les dimos un kit de información para que puedan difundir sus proyectos y también hicimos un esfuerzo para hacer grabaciones, las deben haber visto en las redes, de algunos vecinos para que pudieran promover sus proyectos y nosotros difundirlos en las redes. Esos fueron los esfuerzos. Como les comentaba, logramos cuadriplicar la votación. Llegamos a la meta realista que nosotros nos habíamos propuesto
realista y con posibilidades de llegar. La logramos la logramos, y por lo cual nos sentimos muy contentos. A veces uno siente un poco de desesperanza porque los esfuerzos son muy grandes. Pero hay que entender que estamos haciendo algo que es muy nuevo para la ciudad de Monterrey y que hemos plantado muchas semillitas. Hay mucha gente que no quiso votar, Ninel, por varias razones. ¿Alguna de ellas? Te doy, porque hasta yo misma me fui a la Gloria Mendiola, al mercado de la Gloria Mendiola a difundir. Hay gente que no quiere ni que le interrumpas, ¿sí? No ve el valor. Hay otra gente que piensa que hay algo electoral atrás de esto, entonces cuando le empezamos a hablar no quiere escuchar. Hay gente que escucha pero no quiere dar los datos de la credencial de elector. Es comprensible porque convivimos con todo un pasado que tiene que ver con muchos factores que no creo que sea necesario decirlos aquí. Pero yo quiero comentar acá por qué es importante el tema de la credencial de elector. La credencial de elector asegura que va a haber un voto por persona. Créanme que así como es muy difícil apuntar a los votos de la mayoría, también hay intentos de personas por votar 2, 3, 4, 5 veces. ¿Sí? Hay ciudadanos que no respetan las reglas. Entonces, los datos de la credencial de elector nos permiten verificar, y que aparte se borran, no se utilizan absolutamente para nada, hay privacidad de los datos. Nos sirven para detectar dos cosas. Una, que no se vote más de una vez, y dos, que no se vote en una zona, en un sector donde no vive la persona. La credencial del elector es el único documento que garantiza que la persona está votando en el sector donde tiene su residencia. ¿Sí? Entonces, toda esa verificación se hizo y si hay mal uso o intento de mal uso, entonces por eso es necesario. También, por ejemplo, en el chat de vecinos de mi propia colonia, me tocó ver que preguntaban por qué no se podía votar, si necesitaban la dirección, por qué no se podía votar con el recibo de la luz o con el recibo del gas, ¿sí? El problema es precisamente la duplicación o triplicación de votos. Entonces, con la credencial de elector, nosotros podemos asegurar, como les digo, que es un voto por persona y que la persona vive donde dice que vive. Esa es toda la razón. Entonces, ese mecanismo que le da certidumbre al proceso de la votación y que son recomendaciones que nosotros tomamos de la Comisión Estatal Electoral, no es o sea, nos hicimos informar y seguimos todos los protocolos de la comisión para darle legitimidad al ejercicio. Imagínense la importancia que tiene que el 5% del presupuesto que se obtiene por el predial tenga transparencia en cómo se ejecuta. Para nosotros lo esencial es la transparencia. Entonces, todos esos suerte de candados institucionales que son importantes hacen que cuando interactuamos con los ciudadanos que no conocen sobre el presupuesto participativo, no tienen interés en las agendas públicas o tienen mucha desconfianza, podamos dedicarnos 10, 15 minutos a explicarle y no logramos, no podemos obligar a las personas a votar, es un derecho, no es una obligación. Entonces, mucho del trabajo que se hizo, a lo mejor no se logró tener el voto, pero sí se logró invitar a la persona para que entrara y viera la plataforma, para que se anime el próximo proceso a presentar un proyecto. Y todos en la Secretaría terminando por mí, hicimos esa labor durante el mes de enero. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna participación? Recordándoles que cerramos a las 12. Nada más un comentario y no sé, quizás una sugerencia también. Ninel, efectivamente, yo como representante del comité de vecinos sí me enfrenté a esa situación de la desconfianza. O sea, desconfiaban, ¿qué van a hacer con los datos de mi INE? Yo les decía que pues no, que el proceso era seguro, que no se iban a almacenar esos datos, pero es mi voz como ciudadana. Doctora, ¿no habrá una forma de tener un tutorial, una explicación para que nosotros podamos, para que nosotros podamos transmitirlo, sobre todo, quizás como
parte de la cultura de la participación ciudadana, Ujú. que podamos transmitirlo a los vecinos, como ustedes tienen nuestros teléfonos, también a los consejeros, ¿verdad? De Ujú. presupuesto participativo, y que podamos nosotros pasarlo por WhatsApp, por nuestras redes sociales. Creo yo, no sé, a lo mejor estoy mal, pero a veces los vecinos ven más nuestras redes sociales como comités que a veces los del mismo municipio. Correcto. Entonces, a lo mejor un tutorial, porque yo a Rosana, yo le decía, mándame un tutorial, por favor, de cómo debemos de votar. Y les mandaba el video y les mandaba las instrucciones. Eso sí lo generamos, el tutorial sí, para votar. exactamente. Y luego yo aparte les decía, estoy a su disposición si quieren que yo los ayude a votar. O sea, entonces hasta videos hice ahí en la parroquia de San Jerónimo, ¿verdad? Para que vinieran a votar. Sí, es que la parroquia de San Jerónimo fue un hit de los que fueron a recaudar votos allá. O sea, algunos batallamos en el desierto y otros fueron a juntar votos y llegaba organizada la gente por Verónica, llegaba en San Jerónimo a participar. Fue un lujo lo de San Jerónimo. Felicidades. No, gracias. Entonces quizás a lo mejor un tutorial platicando, explicando sobre cómo se utilizan los datos y por qué se utiliza el INE, porque sí, muchos decían, ¿por qué no la licencia? ¿Por qué no el pasaporte? Del recibo a veces sí de agua, ese sí no lo escuché, pero sí pasaporte, licencia. Porque entonces, no tiene la dirección. yo trataba de explicarles, pero quizás yo como ciudadana, ¿verdad? Ya a lo mejor teniendo un info y también capacitándonos nosotros, ¿verdad? En esa promoción. Bueno, qué bueno que vino Viridiana, porque Viridiana, les cuento, es la que administra la plataforma de Decidimos. Entonces, nos llevamos la tarea de generar el tutorial, pero a mí me gustaría que aprovechar 2 minutos, si se puede, Lourdes, para que expliques cómo se anonimizan los datos y por qué podemos decir con toda certeza que los datos están protegidos. Adelante, Viri. Me olvida. 2 cositas. De hecho, en este segundo ejercicio como que cambiamos un poco el modelo de la votación, justo en aras de hacerlo como más sencillo y que no tuvieran que esperar los tiempos de validación y etcétera. La ventaja, por ejemplo, de la plataforma en la primera parte, que es que tú subes tu INE dentro de la plataforma y hace una validación que sí tiene doble paso, ahí la plataforma solo utiliza la INE y solo guarda la imagen. Cuando tú validas la imagen, se borra. Nadie más puede acceder a esa imagen porque básicamente está bajo la premisa de que solo la necesitas para validar y una vez que la validaste, se va. Ya no la tienes que volver a consultar. La única información que nosotros validamos y que tomamos como tal de la INE es la CURP, que es la que nos garantiza que la persona no va a votar por doble vez, y la dirección. Nunca tomamos clave de elector ni nada que tenga que ver con los datos electorales que tiene la INE, que es el tema, digamos que sensible. Y la cosa que también nosotros hacemos como mucho hincapié, y creo que es algo que podemos trabajar también en conjunto, igual con transparencia, aprovechando que también acá está la Contraloría, es el tema del aviso de privacidad que tiene la plataforma y que está especificado cuál es el uso y cuáles son los datos que nosotros procesamos. La clave de lector no está en esa información y además como los tiempos que va a tener esa destrucción de información, ¿no? O sea, también por eso hacemos mucho hincapié en cuando se ha recolectado la información en campo de aquí está el aviso de privacidad, cualquier mal uso de esa información, afortunadamente tenemos una ley de protección de datos que tiene sanciones, entonces creo que ahí también hemos hecho como mucha sensibilización al interior de que son datos de ciudadanía y cualquier mal uso está penado. Entonces, creo que esa parte también es una parte importante. Nos falta un tutorial para el... Sí, para socializarlo también hacia la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Alguien más? No, pues nada más sobreabundar en ese tema, porque como luego vienen tiempos electorales, muchísimo menos van a querer dar la credencial de elector sobre todo. Y acá quiero comentar, porque pues es lo que viene. Tenemos un reto muy grande para desplegar el presupuesto participativo el año que viene en el contexto electoral. Es muy importante que nosotros nos aseguremos que el proceso se corra porque es una política pública, un ejercicio ciudadano. Esto no tiene nada que ver con las elecciones. Claro. Pero les quiero asegurar aquí que vamos a hacer todo un análisis específico para correr el proceso cumpliendo con todas las condiciones que implica el sistema electoral, a fin de poder proteger el proceso del presupuesto participativo, porque no podemos decir este año sí y este año no, no funciona así.
pero al mismo tiempo cumplir con la ley electoral. Eso va a implicar algunas limitaciones en términos de difusión, Sí, Verónica, claro. porque vamos a tener que cumplir. No, nosotros. No, nosotros tenemos que cumplir con la ley porque va a estar el proceso electoral en curso. Claro. Entonces, Y nosotros como ciudadanos también usted- lo tenemos. no, nosotros como autoridades. Nada más para que sepan que vamos a tener que cuidar mucho la comunicación del próximo, pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con la misma transparencia y la certidumbre de los otros. Sí, yo creo que va a ser muchísimo Es un esfuerzo para reto. que, es un reto grande para que todo esto que se ha trabajado mucho a poco se sostenga y se Exacto. mantenga aún después del tiempo electoral. Pero ya estamos en eso, ya sabemos Ok. que tenemos que trabajar. Muchas en eso. gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, una vez agotado el punto anterior, no habiendo más asuntos que desahogar, se continúa con el punto 9 del orden del día, consistente en la clausura de la sesión, para lo cual, agotado el orden del día para la celebración de esta sesión, se procede a la clausura de la misma, siendo las 11:56. Me permito declarar clausurados los trabajos de esta sesión, no sin antes agradecer a todas y a todos su participación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.